Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Bienvenidos. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Vamos de inmediato con los titulares en materia económica. Comenzamos. Hablaremos en América Latina de la empresa minera de litio en Chile que despide trabajadores por la crisis en el precio mundial del recurso. En contexto abordaremos cómo la economía marina contribuye al desarrollo económico de muchos países en el mundo. Y en Economía 360, Siria recibe apoyo del Banco Mundial para reconstruir su sistema eléctrico. Le comentamos. Comenzamos el recorrido informativo en economía en América Latina hablando de Chile. La mayor empresa privada de minería de litio ha despedido a trabajadores por la crisis en el precio mundial de ese recurso. La empresa minera privada SQM despidió a un 5% de su plantilla, unos 400 trabajadores aproximadamente, debido a la caída del precio internacional del litio que pasó de $60.000 la tonelada en el año 2023 a $9.700 actualmente. Este es el segundo recorte en el año 2025 y sumando 700 despidos, equivalente al 8% de la fuerza laboral. El exceso de oferta de alrededor de 100.000 toneladas según Standard & Poor's y el alza de tasas de interés internacionales están agravando la crisis. Dirigentes sindicales en Chile critican que los ajustes afectan principalmente a los trabajadores más que a otras áreas. Vamos ahora a Paraguay. Trabajadores del sector de la salud se han movilizado para exigir mejores condiciones laborales. La manifestación se realizó en Asunción. Llegaron allí trabajadores médicos de distintos departamentos del país rechazando cualquier intento de privatización o tercerización de los servicios públicos. Denuncian que las medidas contra la salud pública atentan contra la calidad del servicio y los derechos contractuales. Líderes del gremio expresaron que el sector también exige mejoras urgentes en las condiciones laborales y el fortalecimiento del sistema sanitario. Organismos internacionales como la UNESCO se han pronunciado a favor de poner herramientas tecnológicas en función de la educación inclusiva y mejorar la calidad del aprendizaje. En Cuba, una peculiar iniciativa hace uso de esas herramientas para acercar la literatura a niños, adolescentes y jóvenes. Desde la mayor de las Antillas, Eric Méndez nos cuenta. Vivimos en los tiempos de las multipantallas y la instantaneidad. Desde Cuba, una empresa privada apuesta por las tecnologías de la información y las comunicaciones para acercar a los más jóvenes a la literatura. Tenemos gratísimas experiencias trabajando para y con los niños en el desarrollo de productos digitales, o sea, como una alternativa para empoderarlos, para brindarles autonomía en el aprendizaje, teniendo en cuenta que cada vez se exhiben más las inteligencias múltiples, la forma de aprendizaje autónomo, independiente, pues entonces, y eso ligado con el alto uso de la tecnología, favorece que entonces desarrollemos un conjunto de soluciones que potencie el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para usos saludables, de esparcimiento, pero también de desarrollo del conocimiento. La soledad a veces es el peor castigo. Los cuentos de siempre, poesía para niñas y niños y los clásicos de la literatura abandonan el papel y llegan a nuevos formatos pensados para nuevas audiencias. Para mí ha sido un reto doble. Primero, para ponerle corazón, como le decimos, ponerle la bomba y llevarlo a los niños. Y segundo, porque
Me siento parte de la formación de una generación que no va a quedarse en el simple hecho de los cuentos que solamente le contaban cuando eran bebés, sino que pueden seguir creciendo, incluso los adolescentes, escuchando cuentos, historias, narraciones, dramas, romance, pero en otro tipo de formato. En diferentes espacios como la Feria Internacional del Libro de La Habana, se han presentado estas propuestas. El valor de las producciones pasa no solo por el rescate de las historias y su adaptación al formato audiovisual. También estos audiolibros permiten hacer la literatura más accesible. El escuchar los audiolibros o ver el texto, la literatura de una manera diferente, con personas que te están narrando ese texto, que estás accediendo a ello, no solamente vinculado a personas con capacidades especiales, sino con personas que no disponen de tanto tiempo. Esto también entra dentro de ese público, dentro de esa accesibilidad que de alguna manera solucionan estos formatos complementarios al libro físico que producimos acá en la empresa. Acercar las historias de siempre a las generaciones presentes y futuras y hacerlo desde herramientas novedosas asociadas a la tecnología permite abrir otra puerta a los universos imaginarios atesorados en siglos y siglos de literatura. Eric Méndez, Telesur, La Habana. El gobierno de Nicaragua reportó el aumento de más del 11% de las exportaciones totales como resultado del impulso a sectores claves como la minería. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio ha detallado que el total de las exportaciones alcanzó más de 2.224 millones de dólares, lo que representa un incremento de al menos el 20%, mientras que en las zonas francas los ingresos superaron los 1.342 millones de dólares. Además, otros productos como la carne de bovino reportó 355 millones de dólares y por concepto de prendas de vestir 700 millones de dólares, y todo esto con respecto al año 2024. Informaron también que otros rubros como el cacao, el grano y frijoles rojos presentaron también un comportamiento positivo. Dos meses sin clases y más de 300.000 estudiantes afectados. Ese es el saldo de 2 meses de huelga que cumplen hoy los maestros de escuelas oficiales en Panamá, que cubren el 80% del estudiantado de ese país. El pasado 23 de abril iniciaron una huelga indefinida en rechazo a la reforma pensional del gobierno de José Raúl Mulino, pero el gobierno, lejos de dialogar, apuesta al cansancio y a la asfixia económica para quebrar el movimiento. Una crisis educativa que el gobierno de Panamá no parece querer resolver por vía pacífica. Nuestra compañera Reca Chandiramani nos cuenta más detalles. La huelga comenzó el 23 de abril tras la aprobación de la Ley 462, que reduce pensiones y aumenta indirectamente los años de cotización. Los gremios exigen su derogatoria, pero el Ejecutivo insiste en mantenerla. 15.000 docentes no cobraron la última quincena y podrían ser más de 30.000 quienes dejen de hacerlo para la próxima, según advirtió la propia Contraloría. Y una dirigencia magisterial que yo no sé, alguien se aburrirá de marchar y de no recibir sueldo, porque no se les va a pagar. El daño es incalculable. Él se está disfrazando de presidente cuando debe ser un líder, pero está manejando todo su poder para mantener el país sumido en una dictadura. Está trabajando por encima de la ley cuando no es así. Sabemos que es injusta la retención de los salarios, la manera tan cruel y tan brutal que están siendo reprimidos nuestros hermanos originarios, donde ellos están buscando la defensa también de un país. Eso no debe de darse. Mientras tanto, este lunes comenzó oficialmente el segundo de los 3 trimestres del año escolar, con menos del 30% de las escuelas oficiales operando. El Ministerio de Educación, por su parte, no ha presentado planes de recuperación ni discursos coherentes. Quiero invitarlos a todos a regularizar el sistema. No va a haber ninguna sanción para quienes vuelvan, como no lo ha habido para quienes han vuelto desde hace ya semanas. Vamos a regularizar todo el tema de los pagos con la Contraloría y estamos trabajando desde el fin de semana para hacerlo.
nos vamos a poner al día para cumplirle a quien responsablemente ha estado trabajando y a quienes han decidido reintegrarse. No nos atemoriza ningún tipo de amenaza de la señora ministra de descuento ni destitución. Fuimos claros del día 1 los educadores, donde aprueben el proyecto de ley 163 y vamos a estar en las calles. La mayoría de los docentes del sector oficial, que cubre el 80% del estudiantado panameño, se mantiene en huelga indefinida y esperando el pronunciamiento de la Corte ante las demandas que han interpuesto por la retención de los salarios y el irrespeto al derecho de huelga que tienen incluso los servidores públicos, a pesar de no estar regidos bajo el Código de Trabajo. Somos nombrados como servidores públicos. Por lo tanto, la manera de intimidar que cada educador va a ser reemplazado por otro, eso es ir en contra de una norma legal. La forma de decir, tanto el Contralor como la ministra, que los educadores van a estar sin salario, eso está al margen de la ley. Mientras el gobierno y los maestros se mantienen en trincheras opuestas, algunos estudiantes y padres de familia se han sumado también a las protestas. Esto sin negar que son precisamente los del sector oficial los más vulnerables en un país cuya piedra angular de la alta desigualdad es precisamente la educación, tanto en calidad como en cantidad. Para Telesur, desde Ciudad de Panamá, Reca Chandiramani. Con esta compleja situación en Panamá, vamos a una pausa. Al regreso, en contexto, abordaremos la economía marina que contribuye al desarrollo económico de muchos países en el mundo. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en nuestro impacto económico y en contexto hablamos de un tema bastante importante para muchos países del mundo. En el marco del Día Mundial de los Océanos, celebrado recientemente, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, en nuestro espacio vamos a analizar y abordar cómo la economía marina contribuye al desarrollo económico de los pueblos. Su importancia radica en el hecho de que las industrias de todo el mundo dependen de la salud de los océanos. Repercute también en ella, haciendo que la economía oceánica mueva cada año entre 3 y 6 billones de dólares según datos de las Naciones Unidas. Esto incluye el empleo y todos los servicios relacionados con el océano y los mares, entre los que se encuentra el transporte marítimo, la pesca, energías renovables, la construcción de puertos, el turismo costero, por supuesto, y las infraestructuras costeras. Durante su intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a transformar la forma en que se aprovechan los recursos de los océanos. Esto dijo. Primero debemos transformar la forma en que aprovechamos los recursos del océano. No se trata de pescar, sino de cómo pescamos. La pesca sostenible no es una opción, es nuestra única opción. Debemos implementar el reciente acuerdo sobre biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional. El acuerdo es un paso histórico hacia la protección de vastas áreas de nuestro planeta. Por último, en lo que respecta a la minería de los fondos marinos, tenemos la responsabilidad colectiva de proceder con gran cautela. Apoyo la labor en curso de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos sobre esta importante cuestión. Y como dije ayer, las profundidades marinas no pueden convertirse en el salvaje oeste. Y durante el Foro de Economía y Finanzas Azules de Mónaco, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe anunció que invertirá 2.500 millones de dólares en economía azul para la región. Más detalles en el siguiente material.
Durante el Foro de Economía y Finanzas Azules de Mónaco, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, anunció que invertirá $2.500 millones para potenciar la economía azul sostenible y preservar los océanos de la región. Esta financiación duplica el compromiso asumido en la Conferencia de Lisboa de 2022, ya alcanzado, y convierte a CAF en el organismo multilateral líder en la financiación azul. Según el organismo, la iniciativa busca incentivar el turismo responsable, fomenta la pesca artesanal, gestionar los litorales de la región, conservar y restaurar ecosistemas marinos, desarrollar tecnologías limpias y energías oceánicas renovables, descarbonizar puertos y transporte marítimo y, en definitiva, potenciar la economía azul y las comunidades locales de América Latina y el Caribe. Hay que destacar que recientemente CAF anunció que superó su meta de movilizar $1.250 millones entre 2022 y 2025 para proyectos de economía azul sostenible, alcanzando un total de $1.320 millones. Estos recursos se destinaron a un total de 17 operaciones de crédito y 18 cooperaciones técnicas con componentes en economía azul sostenible y protección de zonas marítimas y costeras, beneficiando a 16 países de América Latina y el Caribe. Debido a la importancia de la economía azul, una funcionaria del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente destacó el papel fundamental que desempeñan los océanos para sustentar la vida humana e impulsar el crecimiento económico durante la conmemoración del Día Mundial de los Océanos. La funcionaria subrayó el valor de los mares, colocando como ejemplo a China, pues el 7,8% del Producto Interno Bruto del gigante asiático proviene de los océanos. Además, son fuente de alimentos, regulan el clima y producen oxígeno. Recalcó que en los océanos también se están concretando nuevas inversiones, energía eólica marina, la economía azul, y representan otra fuente de generación de ingresos o una oportunidad justamente para la inversión. Solo en China, el 7,8% de su PIB proviene de los océanos. Es una fuente de alimento, regula el clima y produce oxígeno, así que no podríamos vivir sin él. Y por supuesto, es donde se produce gran parte del comercio. Es un medio de transporte. Entonces, más allá del turismo y de disfrutar solo de la vista de un océano, por supuesto, también hay nuevas inversiones que están llegando hoy en día, como la energía eólica marina, la economía azul y por lo tanto también es otra fuente de generación de ingresos o oportunidades de inversión que existe. A nivel mundial, se ve un gran movimiento en lo que se llama la economía azul, donde se puede invertir, utiliza el medio ambiente de forma positiva y así ya se trate de pesquerías sostenibles, oportunidades de inversión en arrecifes de coral o materiales generativos. La economía azul ofrece oportunidades para las inversiones y hay fondos, por ejemplo, como el Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral, en los que China podría desempeñar un papel muy importante. Hay oportunidades para inversiones en energías renovables. Hay oportunidades para materiales que pueden servir como un enfoque de economía más circular para muchas cadenas de valor diferentes. Finalizábamos sobre el tema hablando de México porque Comepesca hace un llamado a invertir más en la economía azul. Esta organización invitó a fundaciones, inversionistas y agentes de cambio sumarse a la transición a una economía azul en México, modelo que integra desarrollo económico con la conservación de los ecosistemas acuáticos. Se alinea con los objetivos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Océanos, cuyo lema ha sido un llamado a todas las voces del océano, que resalta también la urgencia de acciones colectivas para proteger la biodiversidad acuática, pero también cumplir con la vida submarina. Los océanos, responsables de regular el clima, de proveer alimento a millones de personas, enfrentan hoy día amenazas críticas. Con base en la Organización Mundial de las Naciones Unidas se advierte que más de la mitad de las especies marinas mundiales podrían encontrarse al borde de la extinción para el año 2100. Con esto vamos a una breve pausa y al regreso en Economía 360 hablaremos de Siria, país que recibe un apoyo importante del Banco Mundial
para reconstruir su sistema eléctrico. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Impacto Económico. En Economía 360 hablaremos en primer lugar de Siria, un país que recibe un histórico apoyo por parte del Banco Mundial para reconstruir su sistema eléctrico. Veamos más detalles en el siguiente material. El Banco Mundial aprobó una subvención de $146 millones para rehabilitar la infraestructura eléctrica siria, devastada por más de una década de conflicto, un hecho sin precedentes en casi 40 años. Los fondos, gestionados a través de la Asociación Internacional de Fomento, no constituyen un préstamo, sino una ayuda no reembolsable, destinada específicamente a la reconstrucción de 2 líneas de transmisión de 400 kilovoltios, que restablecerán la conexión energética regional con Jordania y Turquía. A su vez, la reparación de subestaciones dañadas y el fortalecimiento institucional del sector. El ministro de Finanzas sirio, Mohammad Yus Barnier, destacó que este proyecto marca el primer paso en el reinicio de la cooperación con organismos multilaterales tras años de sanciones occidentales. Jean-Christophe Carré, director regional del Banco Mundial para Oriente Medio, calificó la iniciativa como vital para la recuperación económica del país árabe. La ayuda incluye además asistencia técnica para reformas regulatorias que modernicen el sistema eléctrico nacional, un sector clave para la reconstrucción postbélica que actualmente sufre frecuentes apagones. Seguimos en Oriente Medio. El Parlamento de Irán aprobó este miércoles un proyecto de ley para suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Alireza Salimi, miembro de la presidencia del Parlamento de Irán, dio a conocer la decisión y señaló que la misma será remitida ahora al Consejo Supremo de Seguridad Nacional para su aprobación. Rechazó que el organismo no condenara los ataques contra instalaciones nucleares del país persa y resaltó que esta medida busca prohibir la entrada de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica al país y sancionar incluso a quienes permitan su ingreso. Resaltó la intención de seguir trabajando en energía nuclear con fines pacíficos a pesar de las amenazas y recientes ataques por parte de Israel y de los Estados Unidos. Por primera vez, la infraestructura militar y de seguridad del falso país de Israel fue destruida. Todas sus ciudades se volvieron inseguras. El mito de su invencibilidad y la cúpula de hierro se derrumbaron, con el poder ofensivo de Irán desplegado en su máximo esplendor en el último ataque. Los habitantes de esta tierra nunca volverán a dormir en paz. No habrá seguridad para los inversores, ni esperanza de una vida futura en ese territorio ocupado. Por otro lado, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalifa, dice que el gobierno de los Estados Unidos intentó salvaguardar las apariencias tras la reciente demostrada resistencia por parte de la República Islámica. Esto dijo. Estados Unidos, tras presenciar la resiliencia del pueblo iraní, intentó salvar las apariencias con un ataque simbólico en respuesta a la represalia proporcional de Irán contra su centro de mando militar regional. Propuso y comenzó a buscar un alto el fuego. En otro tema, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a España con represalias comerciales por no comprometerse con el gasto militar del 5% del Producto Interno Bruto en la OTAN. En medio de la cumbre de la Organización Transatlántica en La Haya, Trump amenazó al país europeo con un nuevo acuerdo comercial para obligarle a contribuir más a la Alianza Atlántica. El mandatario estadounidense aprovechó la ocasión para advertir que la economía española va muy bien, pero podría hundirse si algo malo sucede. Calificó la posición española como oportunista y aseguró que España tendrá que devolver el favor a través del comercio. Alemania y Noruega firmaron un acuerdo por 677 millones de euros para comprar misiles de crucero destinados a sus nuevos cazabombarderos F-35. La colaboración busca reducir costos, tiempo y burocracia y forma parte de los esfuerzos de la OTAN en Europa. Los misiles llamados Joint Strike Missile están diseñados específicamente para el F-35 y pueden atacar objetivos terrestres y marítimos con alta precisión a largas distancias.
Se espera que los primeros misiles lleguen a finales de 2027. Este acuerdo se financia con fondos del presupuesto de defensa alemán, que en el año 2022 encargó 35 aviones F-35 a los Estados Unidos. Vamos ahora a revisar indicadores petroleros al cierre de la presente jornada y comenzamos con el barril de petróleo intermedio de Texas, que ha marcado $65.02, una alza pequeña de 65 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica más arriba con $67.76, una subida de 62 centavos de dólar. Y el crudo promediado por la OPEP Plus marcó $68.71, una caída esta vez de $7.48 al cierre de la presente jornada. Así finalizamos Impacto Económico. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. Soy Luis Francisco Blandón. Siga con nuestra programación.